Miércoles 17 de abril. Estamos, hermanos, a la mitad de esta tercera semana ya de este mes de abril, y es una bendición, un privilegio, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del capítulo 6 de San Juan, ¿verdad? Recordará cómo desde el pasado viernes estamos nosotros leyendo este capítulo que nos deja pues muchas enseñanzas y que inicia presentando la cuarta señal que el Evangelio de San Juan nos presenta, la cual fue la alimentación de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, basándose en 5 panes y 2 pescados. Obviamente eso fue indudablemente un gran milagro, una gran señal. Eso provocó que aquella multitud que había comido, después que el Señor los despide, ellos pues sigan o continúen siempre tras el Señor. El Señor pues después de la escena, ¿verdad?, de subir a la barca, los apóstoles, el Señor caminar sobre las aguas, finalmente llegar a Cafarnaúm, el pueblo pues vuelve a reunirse con el Señor Jesús, y el Señor Jesús claramente les va a decir que trabajen no solamente por el pan material, sino también por el pan que da la vida eterna. Ante eso, es ahí donde el Señor entonces va a decir: yo soy ese pan. El pueblo le va a decir: ¿qué señal haces para creer en ti? Y le mencionan las señales, por ejemplo, la señal que hizo Moisés, quien alimentó a aquel pueblo con el maná. Y entonces es ahí donde el Señor aprovecha para presentar, obviamente, sus credenciales, diríamos nosotros, para presentar, hermanos, su origen del Padre. Pues Él les va a decir que Él es el verdadero maná, el pan que Dios nos da. Ante eso, hoy pues continuamos, ¿verdad?, en este relato, y es acá donde el Señor ahora va a decir: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Notemos cómo el Señor está utilizando la figura del pan y obviamente se lo atribuye a sí mismo. Pero ¿por qué lo hace? Esto pues obedece a que la gastronomía en lo que era Galilea, obviamente, hermanos, no incluía lo que para nosotros sería tal vez alimentos, ¿verdad?, o diversos platillos. Para la gastronomía hebrea y especialmente la gastronomía galilea, el pan era básico. Y como ya hemos hablado, no necesariamente pan de trigo, sino el pan de cebada, que era el común que los galileos comían. Ahora,
todos sabemos cómo el pan busca saciar el hambre del ser humano. El pan es un alimento y obviamente es una figura de todo lo que incluye esa provisión. Pues recordemos que hasta en el Padre Nuestro, ¿verdad? El Señor nos enseñó a pedir, danos el pan de cada día. Y cuando decimos danos el pan de cada día, entendemos nosotros que le estamos pidiendo al Señor el alimento, ¿verdad? Pero en el alimento incluyen varios elementos, no solamente el pan. Pero la palabra pan, o esa palabra, incluye todo aquello que es parte de nuestra alimentación personal. Pero ¿para qué nosotros nos alimentamos? O, bueno, sí, ¿para qué y por qué? Y sabemos que aunque eso es sencillo, alguien pueda decir, bueno, pero si todos sabemos que comemos para fortalecer el cuerpo, comemos para alimentarnos, comemos para recibir nutrientes, comemos porque si no el cuerpo se va a debilitar, etcétera, etcétera. Y tiene toda la razón. O sea, todos nosotros comemos, ¿verdad? Nos alimentamos porque este cuerpo, hermano, necesita alimento. Necesitamos nosotros dosis de nutrientes diarios que la mayoría de ellos los recogemos o los consumimos a través de los alimentos. Pero ojo, es importante entonces el alimento para la persona. O sea, aquí no se trata de que usted diga, no, miren, yo no quiero comer. No, es que debemos de comer todos, porque tenemos necesidades básicas en nuestro cuerpo. Y por esa razón es que es ahí donde la falta de alimento genera en la persona una deficiencia, ¿verdad?, en su nutrición. Pero ahora comprendemos entonces lo vital que es el pan, lo vital que es el alimento. Y por esa razón es que el Señor va a venir a decir, yo soy el pan de la vida. Ahora, hay diversas clases de pan, ¿verdad? Pero, sin embargo, todo el pan material, hermano, es un alimento que a usted le puede servir, ¿verdad?, para recibir, pues, fuerzas, para recibir nutrición, ¿verdad? Hay diversas clases de panes que nos van a ayudar, pues, como un refrigerio, ¿verdad? Pero cuando Jesús viene y dice, yo soy el pan que da la vida, estamos hablando que es un pan diferente. Estamos hablando que es un pan que no solamente va a quitar el hambre de una persona, sino que también es un pan que va a dar la vida. O sea, es un pan que da la vida. Y aquí es donde es el Señor el que se está manifestando de esa manera. Y Él lo fortalece cuando dice, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Claramente, hoy el Señor entonces está revelando, ¿verdad?, su identidad. Está revelando verdaderamente su objetivo con todo aquel que le busca, con todo aquel que va ante la presencia de Jesús. Y dice el Señor, porque todo el que viene a mí, ese jamás tendrá hambre. ¿Por qué? Porque va a ser saciada esa hambre con la presencia, con el respaldo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero como recordemos, este es un discurso que el Señor está dando a los judíos, pero a los judíos que seguían a Jesús por el alimento, por la comida, pero no porque creyeran que Él era Dios. Y por esa razón es que les dice, pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. O sea, el Señor ahora les está diciendo a ellos que Él es el pan que les puede alimentar, pero que ellos
no creían. Y hermano, esa incredulidad es lo que hizo que aquel pueblo no recibiera verdaderamente el sustento, no recibiera verdaderamente la respuesta de Dios. Ahora, yo quiero decirle a usted que ese problema al cual el Señor Jesús se enfrentó hace 2000 años, hermano, sigue estando presente hoy en día. ¿Cuánta gente, mire, tristemente sigue siendo una incrédula? O sea, ¿cuántas personas, como el Señor les dice, miren, ya les he dicho, me han visto, pero como no creen, no pueden ustedes recibir? ¿Cuánta gente, hermano, tristemente se ha vuelto fría en su comunión con Dios? ¿Cuántas personas, mire, se han alejado de Dios? Han dejado de creer, han dejado su cercanía con el Señor. Y obviamente esa distancia, ese distanciamiento con el Señor ha generado una dureza de corazón en la persona. Ha generado que el corazón esté duro, esté alejado de Dios y obviamente haya caído en pecado. Pero bueno es Dios, el que nos hace ver, hermanos, que Él a nadie va a despreciar, que Él como el verdadero pan, Él está para saciar el hambre, para saciar la necesidad de todos. Y por eso va a decir el Señor, todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y el que viene hacia mí yo no lo echaré fuera. Para la gloria de Dios, es el Señor el que está diciendo, el que viene a mí, yo no lo echaré fuera. ¿Cuántas personas en algún momento uno les dice, venga Cristo? Uno les dice, mire, busque de Dios. Y las personas dicen, no, porque yo le he fallado a Dios. No, porque yo soy pecador, etcétera, etcétera. Pero se olvidan que el Señor está diciendo, el que viene a mí, yo no le echaré fuera. O sea, está diciendo que todo aquel que le busca, que todo aquel que abre su corazón y le clama, que todo aquel que busca su presencia y su misericordia, siempre va a recibir esa respuesta maravillosa. Jamás el Señor nos va a echar fuera, jamás el Señor nos va a dejar afuera cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros verdaderamente tenemos esa fe y esa necesidad y buscamos en el Señor. Por eso dice la palabra, porque he bajado, dice el Señor, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aquí es el Señor Jesús que nos está presentando cuál es la voluntad del que le envió. Ahora, claramente nos va a decir más adelante que quien le envió fue el Padre. Entonces, es fácil poder deducir cuál es la voluntad del Padre. Y claramente es el Señor entonces el que va a dar la respuesta cuando va a decir, y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Esa es la voluntad, que el Señor no pierda nada de lo que Él le ha dado. ¿Y qué es lo que le ha dado el Padre? Obviamente le ha dado la autoridad a Jesús para juzgar. Obviamente le ha dado la orden, ¿verdad?, de que sea Él en este momento el abogado, pero finalmente sea Él el juez, sea Él el que imparta justicia. Y por esa razón es que nos va a presentar otra voluntad, o más bien nos va a fortalecer el tema de la voluntad del Padre cuando diga el Señor, la voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite, dice el Señor, en el último día. Por eso, hermanos, es importante que nosotros, conociendo la voluntad del Padre, nos dispongamos a obedecerla. Pero oiga,
Dijo el Señor, la voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Por eso nos es necesario ver al Señor, estar con Él, pero por sobre todo también nos es muy importante el poder creer en Él. El tener, hermanos, esa comunión, esa plenitud con el Señor. El poder nosotros creer, porque al creer, dice la palabra, tendremos vida eterna y obviamente seremos resucitados en el último día. Por eso, una vez más, el texto nos va a exhortar a creer nosotros en Cristo. A creer, hermanos, porque cuando creemos en Él, es ahí donde el Señor verdaderamente puede hacer su obra, puede salvarnos, puede bendecirnos. Ahora, yo termino recordándole a usted que el creer en Dios pasa por tener esa confianza con el Señor. Pasa porque nuestra fe sea verdaderamente firme y podamos reconocer en verdad que es en Cristo que encontramos todas las respuestas, todas verdaderamente las puertas abiertas, que es en Cristo que encontramos la fortaleza a nuestras necesidades. Por eso, hermanos, no nos cansemos de buscar del Señor, no nos cansemos, de saciarnos de ese pan, no nos cansemos de estar verdaderamente haciendo la obra de Dios, porque a su tiempo todos segaremos. Que sea Dios bendiciendo nuestras vidas en este hermoso día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.